En el siguiente reportaje a fondo vamos a revelar casos de diputados y senadores que adeudan millones de pesos al fisco porque no pagan las contribuciones de las propiedades que figuran a su nombre. El informe con Felipe Robledo. Cada año miles de contribuyentes deben obligadamente pagar sus contribuciones o impuestos territoriales, una obligación tributaria que no todos cumplen a cabalidad. ¿Tiene 8 cuotas impagadas? Sí, realmente ¿Tiene usted recuerdo de haber pagado últimamente? Últimamente no. Una serie de parlamentarios arrastran cuantiosas deudas por sus inmuebles que afectan las arcas fiscales. Quisimos saber quiénes y cuánto dinero adeudan al Estado. Investigamos a fondo cuáles son los bienes inmuebles que poseen los diputados y senadores y si están al día en sus contribuciones. Lo que espera la gente es que la función pública, sea lo más respetuosa posible con el patrimonio público, que por lo tanto sí es una falta muy grave. Deudas por contribuciones y queríamos saber por qué. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Es lunes y los diputados retornan al Congreso luego de su semana distrital. Deben discutir quién presidirá la Cámara Baja. Me comprometo a ejercer este cargo con ecuanimidad, respeto institucional y vocación de servicio público, escuchando todas las voces sin ninguna distinción. El nuevo presidente y todos los congresistas, según el Código de Conducta Parlamentaria, al ser representantes de los ciudadanos quienes los ven como modelo de conducta, deben esforzarse por actuar en todos los aspectos de su vida conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar. Por eso nos preguntamos, ¿cuántos se apegan a ese reglamento? ¿Pagan, por ejemplo, todos sus impuestos a tiempo? Indagamos uno a uno los bienes inmuebles que declararon los parlamentarios y verificamos si están al día o no en el pago de las contribuciones y los resultados son sorprendentes. De los 155 diputados, hay 22 que presentan cuotas vencidas en al menos una propiedad y de los 50 senadores, 15 están en esta misma posición. Esta información fue obtenida la última semana de marzo a través de su declaración de intereses y patrimonio, donde informa las propiedades que poseen y su rol, a excepción de la vivienda donde residen. Y dichos datos públicos fueron cotejados tanto en la página de Servicios de Impuestos Internos como de la Tesorería, a los que cualquier ciudadano puede acceder. Es tremendamente dañino. De hecho, la percepción ciudadana respecto del Estado y de la política ha venido a la baja durante ya mucho tiempo. Justamente porque lo que espera la gente es que la función pública, sea lo más respetuosa posible con el patrimonio público, que es un patrimonio que compartimos como sociedad. Por lo tanto, sí, es una falta muy grave. Al ser parte del poder legislativo, los parlamentarios tienen tal autonomía que incluso gozan de fuero para enfrentar investigaciones judiciales y su sueldo es equivalente al de un ministro de Estado, más de 7 millones de pesos. Eso explica en parte por qué muchos de ellos poseen una gran cantidad de propiedades y bienes inmuebles y vuelve inexplicable que no paguen a tiempo sus contribuciones. Diputado Ulloa, ¿cómo está? Buenas tardes, Felipe Robledo de Chilevisión. El diputado independiente por la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, en su declaración de patrimonio solo manifestó tener una propiedad a su nombre en Puerto Montt. Pero en los registros online del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, encargada del cobro de contribuciones, presenta 8 cuotas vencidas. Lleva 2 años sin pagar el impuesto territorial. ¿Qué respondió el diputado? O sea, tiene 8 cuotas atrasadas. Sí, exactamente. Me llegó hace una semana este cobro. Sí. ¿Y por qué no ha pagado, diputado? Deja echarle un vistazo a esto. Es solo esa hojita. Tiene 8 cuotas impagadas. Sí. Realmente mi secretaria me va informando de algunos cobros personales. No lo había visto. ¿No le parece grave? Mientras no me ponga al día, claro, grave, sí, claro. Aseguró que no ha sido notificado por las deudas. ¿No ha recibido, por ejemplo, notificaciones de la Tesorería General de la República, Servicio de Impuestos Internos, porque lleva 2 años sin pagar? Es que yo sepa, no había recibido notificación.
Pero la Tesorería General de la República tiene protocolos de notificación con el fin de que los deudores regularicen sus deudas y evitar así el embargo. Bueno, en una primera instancia se hace una gobernanza administrativa que es un poco más amigable, que busca contactar al contribuyente, ya sea por medio electrónico, SMS, etcétera, para que se ponga al día. Si ya han pasado un par de periodos y no hemos tenido el pago por parte del contribuyente, se inicia un cobro ejecutivo de obligaciones tributarias mediante un expediente administrativo, que tiene muchas etapas. Y quiero recalcar también que la motivación de la tesorería no es en ningún caso llegar al remate del inmueble. Son muy pocos los remates que hacemos y siempre estamos dando facilidad a los contribuyentes para que se acerquen. Por eso nos extrañó encontrar que algunos parlamentarios poseen deudas en no uno, sino en varios de los bienes inmuebles que declararon poseer. El ranking de parlamentarios con más deudas por contribuciones fue realizado con información obtenida la última semana de marzo a través de su declaración de intereses y patrimonio, donde informan las propiedades que poseen y su rol, a excepción de la vivienda donde residen. Y dichos datos públicos fueron cotejados tanto en la página del Servicio de Impuestos Internos como de la Tesorería, a los que cualquier ciudadano puede acceder. Analizamos en profundidad a quienes poseen más de 2 periodos con retraso y su deuda sobrepasa el $1.000.000. Este lo encabeza el senador socialista Fidel Espinosa. Solo por un terreno en Puerto Montt adeuda contribuciones por más de $315 millones. Le sigue el senador PPD Jorge Soria, que adeuda más de 191 millones por una propiedad en Iquique, con la que mantiene 9 cuotas impagas. El senador UDI José Durana adeuda 10 millones y medio por un inmueble en Valparaíso, y el diputado DC Ricardo Cifuentes arrastra una deuda de casi 4 millones por una propiedad en La Serena. Si analizamos la deuda vigente y la cantidad de propiedades con mora, el senador del Partido Social Cristiano Juan Castro presenta una deuda de 29 millones en 23 inmuebles. La senadora PPD Loreto Carvajal mantenía cuotas pendientes en 14 inmuebles por más de 9 millones de pesos. La diputada UDI Flor Baize presentaba cuotas por casi 1,5 millones, pero en 8 propiedades distintas. Paulina Núñez de Renovación Nacional, 3.600.000 pesos en 2 propiedades. El diputado del mismo partido, Jorge Durán, adeudaba 2 millones acumulados en 10 bienes inmuebles. Y el también RN Rafael Proens también bordeaba 2 millones de pesos en 3 inmuebles. No sé si común, pero a veces sucede, hay casos, en todas las tesorerías hay casos de ese tipo, pero en general un porcentaje muy mayoritario de los inmuebles que pagan una cuota tan alta por vencimiento, en general la gran mayoría está al día. Obviamente nosotros tenemos un mandato legal de cobrar las contribuciones, y en casos como el que tú me mencionas, yo sería partidario de ir ejerciendo los apremios que establece la ley para que ese contribuyente pague. Fuimos a buscarlos para ver qué respondían ante esta situación que evidencian las plataformas de cobros. Al primero que encontramos fue al senador de la UDI, Gustavo Sangüesa. Según los registros de la Tesorería General de la República, mantenía cuotas impagas en 2 propiedades, pero en una de ellas, ubicada en la región del Ñuble, presenta cuotas pendientes del año 2022. Queríamos saber si usted tiene alguna explicación. Pero no, revisarlo, no lo he visto. ¿No tiene usted registro de ese que ha pagado? No lo he visto. ¿Pero es usted el que los paga? Sí, pues. ¿Y no sabe si los pagó? Porque mire, estamos hablando del 2022. Sí, pero es parte de lo que tengo que revisar. ¿Y a usted no le parece grave no pagar, por ejemplo, las contribuciones, teniendo en cuenta que usted es un senador de la República? Como todo chileno, estamos sujetos a lo que dictamine la ley. ¿Y por qué no ha pagado entonces? Bueno, tengo que revisarlo. Tampoco ahondó en si había intentado llegar a algún convenio de pago que ofrece Tesorería. No te puedo responder ahora. ¿Te recuerdo de haber pagado últimamente? Últimamente no. ¿Y por qué no? No tiene ese recuerdo. Que son cosas básicas, digamos, que cualquier ciudadano tiene que hacer, pagar sus impuestos. Como todo ciudadano, también tenemos derecho a que a veces hay cosas que se nos pueden atrasar.
Pero al revisar sus intervenciones en temas que legisla, opinaba algo opuesto cuando se hablaba de quienes, por ejemplo, no pagan sus cuotas del CAE. El 78% paga menos de 2 UF mensuales. En promedio pagan 0,8 UF, es decir, aproximadamente 32.000 pesos. ¿Es tan difícil pagar esa cantidad para profesionales hoy en día? A la misma hora se encontraba en una comisión conjunta el senador de Renovación Nacional Rafael Proens. Este, según el registro, presentaba numerosas deudas en 3 inmuebles en la región que representa Atacama. Deudas por contribuciones, y queríamos saber por qué. Hay varias deudas incluso que están desde hace 2 años atrás. Y queríamos saber por qué. Porque no he tenido cómo pagarla. Si nos pudiera explicar un poco los motivos. Es parte de lo que le puede pasar a cualquiera. ¿No voy a pagar la cámara? ¿Por qué? Porque yo no te he dado permiso para entrevistarme. Pero le estoy preguntando como una persona pública, senador. ¿Por qué no quisiera darnos su declaración? Porque ya la hice. ¿Y cuál es el motivo por qué no pagó? De igual manera le preguntamos por su deber como ciudadano ejemplar de pagar y regularizar cualquier deuda. ¿No le parece contraproducente, senador? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? No sé, si va a revisar la situación. ¿Qué le diría usted, senador, a sus electores? Hay muchas personas que por supuesto se esfuerzan en esto. Pero no solo está en juego la integridad de los parlamentarios al no pagar sus deudas, sino que se puede incluso cuestionar que esto pueda interferir en discusiones sobre proyectos de ley que, por ejemplo, tengan que ver con contribuciones. Ustedes acá debaten proyectos, usted es parte de la Comisión de Viviendas, parte de la Comisión de Desarrollo Social, donde se pueden efectivamente discutir proyectos que tienen que ver con las contribuciones. ¿No le parece complejo el no pagarlas, por ejemplo, y discutir sobre eso? O sea, siempre me parece complejo en el fondo no pagar cuando uno está notificado debidamente de cualquier tipo de deuda, efectivamente. Incluso, según los propios registros de la Cámara de Diputados, ya en el pasado algunos han propuesto, rechazado y o legislado propuestas que tienen que ver con contribuciones. Cuando existen ese tipo de situaciones específicas, si existen procesos legislativos donde los diputados, senadores o quien corresponda intervienen en materias en las cuales están violando la ley, efectivamente es muy complejo porque el conflicto de interés es manifiesto. En ese sentido, es una situación de gravedad y por supuesto que tiene consecuencias judiciales. El senador José Durana tenía 10 cuotas atrasadas con cerca de 10 millones de pesos. No quiso referirse al tema, pero envió un certificado que acredita que en mayo del 2024 se acogió a un convenio con condonación de la deuda atrasada que hoy paga en cuotas y está al día. Misma situación aseguró fuera de cámara la senadora Loreto Carvajal, quien mantiene un convenio de pago, al menos para las deudas de sus 14 inmuebles. ¿Por qué no pagó a tiempo? Tenía 11 cuotas y paga contribuciones porque tengo desde hace rato que vengo con un atraso, desde antes de ser diputado. El diputado Ricardo Cifuentes también se suscribió a un convenio de pago y de los 3 fue el único que se refirió a las 5 cuotas impagas que mantenía por un inmueble en La Serena que acumulaba casi 4 millones. En su caso, el convenio también incluye otra propiedad con la que arrastraba 6 cuotas impagas y la resolución del convenio de pago fue recién aprobada el 28 de marzo pasado. Y he venido poniéndome al día de acuerdo al procedimiento que la tesorería tiene, que es esta repactación anual que uno hace del impuesto territorial. ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo poniendo un proceso de cobrar? No dejo pasar tiempo, voy renegociando la deuda atrasada. Pago todos los meses, pero voy pagando atrasado porque tengo una deuda anterior. Consultamos también al equipo de la senadora Paulina Núñez, quien el 14 de abril figuraba en el sistema con 5 cuotas pendientes de pago por más de 3,5 millones por un inmueble en Vitacura. Declinó una entrevista y al día siguiente de nuestra consulta, el 15 de abril, los registros mostraron que pagó su deuda. El senador Jorge Soria y Fidel Espinosa son los que presentan cuotas más altas sin pagar. El primero, a través de un comunicado, informó que debido a la alta suma de la deuda por un terreno familiar y la crisis económica decidieron repactarla. Lo mismo aseguró Fidel Espinosa, quien es uno de los herederos de un terreno en Puerto Montt, por el que deben 315 millones de pesos que no han podido pagar debido, dice, a un problema de tasación. ¿Quién podría pagar 300 millones? O sea, es imposible. Nosotros estamos hoy día en un proceso
de tener que vender una parte de nuestro terreno, que es un terreno heredado de nuestra madre que falleció hace 1 año y medio atrás. Nosotros hemos sufrido como hermanos una situación bastante grave, que sería muy importante ser investigada, de por qué nuestro terreno fue sobretasado de una manera excesiva, lo que generó pago de contribuciones que son impagables para cualquier persona. O sea, pagar 24 millones trimestralmente, eso no lo puede hacer nadie. Tanto el diputado Jorge Durán como el senador Juan Castro presentan deudas en contribuciones en inmuebles que están vinculados a sociedades de inversiones e inmobiliarias que informaron en su declaración de patrimonio. El senador, a través de un escrito, informó que su sociedad efectivamente presenta deudas, pero que se están regularizando y que según los registros serían en 21 inmuebles. Debido al complejo escenario económico que atraviesan actualmente muchas pymes en el país, nuestra empresa ha debido reestructurar sus flujos financieros. A pesar de ello, hemos asumido el compromiso de regularizar dichas obligaciones, por lo que los pagos se han ido efectuando progresivamente en la medida que ingresan recursos, incluyendo el pago de los intereses y multas correspondientes. Jorge Durán no respondió a nuestra solicitud. Lo más insólito es que tras nuestra intervención, algunos parlamentarios en minutos cancelaron todas sus deudas faltantes, las que incluso en algunos casos habían dejado de pagar por meses e incluso años. El diputado Héctor Ulloa, por ejemplo, tras nuestras preguntas fuimos informados por su equipo de prensa que liquidó su deuda minutos después de ser entrevistado, y así consta en este certificado. Lo mismo ocurrió con Rafael Proens. Estos certificados muestran que pagó su deuda con solo unas horas de diferencia desde que le hicimos nuestras preguntas. Las autoridades como tal están mandatadas a cumplir su rol bajo la estela de ser intachables en temas complejos como un conflicto de interés, pero también en los más básicos para todo ciudadano, como pagar sus impuestos. Se confirmó